Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Antes de arrancar con el tema increíble que tenemos preparado, quiero mandar un saludo enorme y nuestro más sincero agradecimiento a toda la audiencia, especialmente a sus estudiantes y jóvenes emprendedores que recién comienzan sus proyectos y que nos escuchan fielmente. Por favor, no olviden suscribirse, darle like al contenido y activar la campanita para apoyar este espacio. Totalmente. Un abrazo a todos los que nos sintonizan hoy. Y bueno, el tema que traemos es, digamos, fundamental para cualquiera que esté arrancando. O sea, piensen en esto. Cuando se levanta un edificio físico, hay planos, ¿no? Hay coordenadas exactas, viertes el cemento y listo. Es un proceso lineal. Pero al dar el salto al mundo de construir un negocio desde cero o forjar una carrera al salir de la universidad, esos planos desaparecen por completo. Desaparecen literal. O sea, el emprendimiento no es armar un rompecabezas donde ves la foto en la caja. Es más bien como jugar ajedrez en la oscuridad, donde las reglas cambian cada 5 turnos. ¡Qué buena metáfora! Ajedrez en la oscuridad. Y justo para iluminar un poco ese tablero hoy, las fuentes que vamos a analizar son las transcripciones de un material legendario. Hablamos de un famoso audiolibro basado en la edición original de 1937 de Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Así es. Y nuestra misión aquí es, pues, extraer las pepitas de oro de esta filosofía que ya tiene casi un siglo, pero, traducirlas a un lenguaje práctico para los que hoy están dando sus primeros pasos en el mundo de los negocios o la academia. Exacto. Queremos demostrar que la riqueza, y no solo hablo de dinero, sino riqueza intelectual o comercial, es puramente una consecuencia. Todo arranca con una premisa de los textos que me encanta, que dice, los pensamientos son cosas. Sí, una frase poderosa. Y el éxito empieza, según esto, diciendo, tengo un deseo ardiente y un plan. Pero a ver, un pensamiento por sí solo no va a programar una app, ni va a financiar una maestría, ¿verdad? Claro que no. El mecanismo necesita un motor. En las fuentes lo llaman deseo ardiente. Y ojo que esto no es simplemente decir, ¡ay, qué bonito sería tener una empresa! La mente humana no se moviliza ni sacrifica horas de sueño por algo que solo sería bonito tener. Tal cual. Solo responde ante una obsesión absoluta, que, exige decisiones bastante radicales. Y las fuentes ilustran esto súper bien con el caso de Edwin C. Barnes. Ah, sí, esa historia es espectacular. O sea, para entender la diferencia entre un anhelo y un deseo ardiente, este chico Barnes literalmente bajó de un tren de carga en Nueva Jersey con aspecto de vagabundo. Sí, ropa gastada, sin un peso. Exacto, sin dinero, pero llevaba en la mente el porte de un rey. Él no iba al laboratorio de Thomas Edison a rogar por un trabajito cualquiera. Él iba decidido a no trabajar para Edison, sino a asociarse con él. Y la psicología detrás de eso es lo increíble. O sea, Edison mismo contó después que Barnes se paró frente a él, luciendo como un vagabundo, pero tenía una determinación en la mirada que decía, no me voy de aquí sin lo que vine a buscar. Y Edison lo contrató, pero por un sueldo mínimo, ¿no? Para barrer pisos. Exactamente. Le dio labores menores, y cualquiera, digamos, en esa posición, se habría sentido derrotado o humillado. Pero el marco mental de Barnes era otro. Mientras él barría esos pisos, en su mente ya era el socio de Edison. ¡Qué locura! Pasaron años de trabajo invisible. Años. Pero la clave es que él quemó sus naves. Eliminó cualquier otra alternativa. No aceptó un no por respuesta. A ver, quiero que desempaquemos esto un segundo porque suena increíble en teoría, pero me cuesta conciliarlo con el mundo real. Piensa en un emprendedor joven hoy en día, con la economía como está. Ajá, te entiendo. Decirle a alguien de 20 años que apueste todo por su startup, que gaste su energía ahí en lugar de mantener un trabajo corporativo seguro que odia y que elimine sus opciones de respaldo, ¿no es un consejo un poco irresponsable hoy? ¿No hay que tener un plan B? Pues mira, esa es justo la paradoja del emprendedor moderno que abordan los textos. O sea, el sentido común te dice diversifica el riesgo, pero el texto argumenta que la biología y la psicología humana en realidad juegan en contra de esa comodidad. ¿Cómo así? Es que el cerebro está diseñado para ahorrar energía, siempre. Cuando aparece el primer obstáculo grave en un proyecto, el cerebro busca la salida más fácil para no estresarse. Si tienes un plan B cómodo, como ese trabajo seguro, tu mente va a tomar esa salida de escape a la primera dificultad. ¡Wow! O sea que la red de seguridad es lo que te hace caer. Exacto.
Es como el comandante en la historia militar que quema sus propios barcos al llegar a territorio enemigo. Obliga a sus tropas a ganar o morir. El emprendedor, al cortar esas vías de escape, induce un estado de supervivencia mental. Y eso agudiza la percepción de oportunidades de una forma brutal. El compromiso total es el único antídoto contra la frustración temporal. Entonces, la falta de opciones te pone unos lentes para ver lo que otros ignoran por completo. Totalmente. Y eso fue lo que le pasó a Burns. Edison inventó esta máquina de dictar, la Ediphone. Y sus propios vendedores estrella no querían venderla. Decían que era torpe, que el mercado no la iba a aceptar. Veían un fracaso total. Sí, pero el deseo ardiente de Burns lo obligó a ver la oportunidad. Como no tenía plan B, tomó la máquina, armó un plan de ventas y la comercializó con un éxito rotundo. Terminó ganando un contrato nacional de distribución con el lema «Fabricado por Edison, instalado por Burns», y se hizo millonario. Su obsesión filtró la realidad, o sea, solo veía el camino hacia adelante. Es fascinante. Pero incluso con ese fuego interno, pasa algo, ¿no? Alguien sale con una idea innovadora, digamos una nueva app o un servicio, y el mundo entero te dice que no se puede. Los bancos, el mercado, a veces tu propia familia te dice que es imposible. Uy, sí, el entorno te aplasta rápido. Exacto. Entonces las fuentes hablan de un mecanismo de defensa súper importante para blindar este deseo. Hablan de la autosugestión y la fe. Y aclaremos para quienes nos escuchan, no hablamos de fe mística, sino de un estado cognitivo de enfoque absoluto. Claro, no es magia. La autosugestión, según el texto, es simplemente administrar de forma intencional los estímulos que le llegan a tu subconsciente. El texto lo pone en términos muy crudos. Dice que la mente subconsciente no tiene filtros analíticos. No emite juicios morales. Es como una computadora, ¿no? Le metes datos y procesa. Tal cual. Es un jardín muy fértil que hace crecer la semilla que le plantes. Entonces, acepta y materializa pensamientos de miedo, de escasez o de fracaso con la misma eficiencia con la que procesaría ideas de coraje o abundancia. El miedo lo procesa igual que el éxito. Y hay un caso real aquí que me parece súper conmovedor. La historia de Blair Hill, que era el propio hijo del autor. Ah, sí, una historia increíble. Este niño nació literalmente sin el sentido del oído. Los médicos dieron su veredicto final y le dijeron a los padres que sería sordomudo para toda la vida. Y bueno, cualquier padre en esa situación normalmente acepta esa realidad y prepara al niño para una vida con limitaciones, ¿verdad? Es lo que dicta la lógica médica, claro. Pero el padre se negó por completo a aceptar esta condenación. En lugar de eso, empezó a sembrar en la mente del niño, mediante autosugestión, la convicción de que su sordera no era una desventaja, que en realidad iba a ser una gran ventaja comercial. Y el padre entendió algo clave ahí. Si dejaba que el entorno le dictara la identidad al niño, él iba a asumir un rol de víctima. Pero, al programarlo constantemente con esta autosugestión, el niño interiorizó una realidad completamente distinta. Y dio frutos súper rápido. A los 7 años, 7 años, el niño se escapó por la ventana de su casa, fue con el zapatero del barrio a pedirle prestado 6 centavos y con eso compró periódicos para venderlos en la calle. Terminó el día pagando la deuda y ganando 42 centavos. ¡Qué locura! O sea, esa fue su primera prueba de concepto en el mundo real. Exacto. Su sordera no le impidió transaccionar ni generar valor. Y la historia se pone mejor, porque años después, en la universidad, este joven probó un dispositivo auditivo eléctrico que recién salía. Y por primera vez pudo escuchar. Y fíjate en cómo pensó él. Otra persona solo se sienta a disfrutar el sonido, ¿no? A disfrutar la música o las voces. Lógico. Pero su mente llevaba años programada para buscar una ventaja comercial en su condición. Entonces vio un modelo de negocios. Creó todo un plan detallado para los fabricantes de ese audífono, explicándoles cómo llegar a miles de personas sordas que habían perdido la esperanza. Y bueno, eso le aseguró un puesto ejecutivo y transformó la industria entera. Es el poder de la programación mental pura. Y esto me recuerda a esa frase profética del poeta William Ernest Henley que citan en el texto, que dice, «Soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma». Una frase bellísima y muy cierta. Y las fuentes aclaran que somos capitanes precisamente por eso,
porque tenemos la capacidad de controlar nuestros pensamientos dominantes y programar el subconsciente. O sea, esto se pone realmente interesante, porque no es optimismo vacío. Si imaginas a un estudiante o a una emprendedora que cada mañana repite sus metas en voz alta, no está invocando billetes por arte de magia. Exacto, no es la ley de atracción mágica. Lo que está haciendo, biológicamente, es activar el sistema reticular activador del cerebro. Está programando su enfoque para que, durante el día, su mente filtre las distracciones y detecte oportunidades, alianzas o información que, de otra forma, ni notaría por el autosabotaje. Combustible. El vehículo para llegar al éxito necesita piezas reales. Y aquí entran dos conceptos clave de las fuentes: el conocimiento especializado y la imaginación sintética. Las fuentes incluso desmienten esa frase típica de «el conocimiento es poder». Esa es una de las grandes mentiras del sistema tradicional. O sea, el conocimiento por sí solo es simplemente poder en potencia. Es, digamos, como tener un bloque de uranio en la mesa. Tiene una energía potencial masiva. Pero si no tienes un reactor, es solo una piedra pesada. Me encanta esa analogía. Una piedra pesada. Y para transformar ese potencial en riqueza, tienes que organizar el conocimiento de forma inteligente y dirigirlo a un plan de acción. El texto ilustra esto perfecto con el famoso juicio de Henry Ford. Ah, cuéntanos de eso. Pues resulta que un periódico de Chicago publicó un artículo llamando a Ford, literalmente un ignorante pacifista. Ford, obvio, los demandó por difamación. Y ya en el estrado, los abogados del periódico intentaron humillarlo frente a todos. Querían demostrar que no tenía educación formal. Claro, querían hacerlo quedar mal por no ir a la universidad. Exacto. Lo bombardearon con preguntas de cultura general. Cosas como, ¿quién fue Benedict Arnold? O, ¿cuántos soldados mandó Inglaterra para detener la rebelión de 1776? Buscaban probar que era intelectualmente inferior por no saber datos de trivia. ¿Y qué hizo Ford? Dio una clase magistral. Ya cansado de que lo atacaran, apuntó al abogado y le dijo algo como, «Mire, tengo en mi escritorio una hilera de botones. Si presiono el correcto, puedo llamar a expertos que me van a responder cualquier pregunta sobre mi negocio. Dígame, ¿por qué debería saturar mi mente con datos generales solo para responder sus preguntas absurdas cuando tengo un equipo a mi alrededor que me da el conocimiento que necesito?» ¡Qué genialidad! Y ahí está el concepto del mastermind, o trabajo en equipo, ¿no? Destruye por completo esa idea de que tienes que ser un genio aislado que lo sabe todo. Totalmente. Y los textos conectan esto de forma muy elegante con la etimología de la palabra educación. Viene del latín educare, que no significa embutir datos en el cerebro, sino extraer o desarrollarse desde adentro. De ahí sale esta gran frase: una persona educada es aquella que sabe dónde adquirir el conocimiento cuando lo necesita. Ok, pero voy a jugar al abogado del diablo aquí porque este es un punto de dolor gigante para quienes nos escuchan. Vamos a hablar de la realidad actual. Si un joven no tiene un título universitario hoy, su currículum ni siquiera lo lee un humano. Lo filtra un algoritmo de inteligencia artificial en recursos humanos. Entonces, ¿cómo compiten la imaginación y este conocimiento organizado contra un sistema que te pide un diploma inerte como requisito indispensable? Es un obstáculo innegable, sin duda. Pero la filosofía del texto te dice que el título es apenas el boleto de entrada a la sala de espera. No es lo que cierra el trato. Lo que realmente rompe el techo de cristal es la imaginación sintética. A ver, explícanos qué es eso de la imaginación sintética. Nuevas. Es conectar puntos que la gente ve como aislados. Y hay un caso precioso en las fuentes, la historia del hervidor encantado. Ah, me sé esa historia. Es buenísima. Un médico rural ya mayor llega a una farmacia. Trae un viejo hervidor de bronce, una paleta de madera y un papel con una fórmula secreta. Y le ofrece todo este paquete a un joven dependiente por $500. Que en esa época era una fortuna. Exacto. El joven gastó literalmente los ahorros de toda su vida en comprarle eso al médico. A simple vista compró metal viejo y una nota. Parece un pésimo negocio. Un riesgo absurdo, ¿sí? Pero él no compraba metal, compraba potencial. Y el ingrediente secreto que este chico le añadió que ni el inventor original había pensado fue precisamente su imaginación sintética. Este joven era Asa Candler. Tomó esa fórmula que era para el dolor de cabeza, le metió una estrategia de marketing agresivísima y creó nada menos que el imperio mundial de Coca-Cola. O sea,
Tomó elementos superordinarios y con imaginación creó una máquina global. Y hay otro caso buenísimo de las fuentes sobre cómo la imaginación le gana al diploma. Es la historia de un vendedor de supermercado que se quedó sin trabajo durante la Gran Depresión. Uy, época durísima. Durísima. Este señor sabía un poco de contabilidad básica, pero no tenía capital, ni reputación, ni un título prestigioso para abrir una oficina elegante en el centro. Pero usó su imaginación sintética. Vio que los pequeños comerciantes tenían un problema, no podían pagar contadores a tiempo completo. ¿Y qué se le ocurrió? Pues compró una pequeña furgoneta de reparto, la equipó con máquinas sumadoras modernas y armó una oficina contable móvil. Él iba puerta a puerta llevándole el servicio al cliente. Fue un modelo de suscripción pionero. Y le fue tan bien que terminó pagando 10 veces más en impuestos que lo que pagaba el supermercado que lo había despedido. ¡Wow! ¡Qué increíble! Es la definición perfecta de encontrar un nicho. Pero bueno, seamos realistas. Ni la idea de la oficina móvil, ni la Coca-Cola, ni las fábricas de Ford se sostienen solo con chispazos de imaginación. Las ideas sin ejecución son alucinaciones, literal. ¡Literal! Y eso nos lleva a la importancia de la planeación organizada y al peligro más grande de todos: rendirse demasiado pronto. Rendirse antes de tiempo es una epidemia en el emprendimiento. Y las fuentes nos dan una advertencia durísima con la historia de R. U. Darby. Su tío se fue al oeste por la fiebre del oro. Cavó y cavó por semanas y encontró una veta de mineral brillante. Ajá. Necesitaban maquinaria pesada para sacarlo todo. Así que taparon la mina, volvieron a casa, consiguieron dinero con familiares y vecinos, compraron la maquinaria y regresaron al oeste. Y al principio, los primeros carros de mineral confirmaron que era una de las minas más ricas de Colorado, ¿no? Parecía que iban a ser multimillonarios. Exacto. Pero de repente, ¡pum!, la veta desapareció. Se esfumó el oro. Perforaron desesperados para encontrarla de nuevo y nada. Así que, agotados, tomaron una decisión que parecía lógica. Se rindieron. ¡Auch! Vendieron la maquinaria a un chatarrero local por un par de dólares y se regresaron en tren sintiéndose unos fracasados totales. Es que si llevamos esto al mundo tecnológico de hoy, es el clásico fundador de una startup que se gasta todo el capital inicial, se frustra porque no despega y cierra la empresa en el mes 11. Tal cual. Pero mira el giro brutal de la historia. El chatarrero no se quedó de brazos cruzados. Usó el principio del conocimiento especializado. Fue y contrató a un ingeniero de minas profesional. El ingeniero vio el terreno, analizó las fallas geológicas y le dijo al chatarrero: «Los Darby calcularon mal, hay que perforar allá». ¿Y qué pasó? Que encontraron la veta de oro a casi 1 metro de donde los Darby habían dejado de perforar. A casi 1 metro, me muero. Sí, a menos de 1 metro. El chatarrero se hizo millonario solo porque tuvo la inteligencia de buscar asesoría antes de rendirse. Ahora, lo bueno es que Darby usó ese dolor para forjar su carácter. Después se metió a vender seguros de vida. Y cada vez que alguien le decía que no, él recordaba que se había detenido a 1 metro del oro. Y así, con esa persistencia, se volvió de los pocos en vender $1 millón al año en seguros. ¡Qué gran lección! De ahí viene esa frase icónica de los textos: los que abandonan nunca ganan y un ganador nunca abandona. Y me encanta cómo el texto describe el fracaso. Lo pinta casi como un personaje, como un embustero con un gran sentido de la ironía. Dice que le encanta hacernos tropezar cuando el éxito está ahí, a la vuelta de la esquina. Es un embustero total. Y por eso el mercado no premia las buenas intenciones, ¿eh? Premia la ejecución metódica y continua. De hecho, el texto lista 31 causas de fracaso, y la postergación y la falta de persistencia son las más letales. Mucha gente se queda esperando a que la economía sea perfecta, mientras los grandes emprendedores fuerzan las condiciones a su favor. Y hablando de forzar condiciones, el caso de Charles M. Schwab es titánico. A principios de 1900, él era un ejecutivo de 38 años trabajando para Andrew Carnegie en el acero. Y él no se sentó a esperar. Él diseñó una estrategia para crear el conglomerado más grande del mundo. ¿Y cómo lo hizo? Armó una cena estratégica donde sabía que iba a estar JP Morgan, el banquero más poderoso. En esa cena, Schwab dio un discurso sin leer ni una nota durante 90 minutos. Pero el detalle clave es que no cometió el error de rogar por dinero. Y ahí está la gran diferencia. El aficionado pide, el maestro ofrece visión y valor. Exactamente.
Schwab le pintó a JP Morgan cómo iba a ser el futuro de la industria. Le habló de bajar costos de producción, de abrir mercados nuevos, de consolidar fábricas. Su imaginación y conocimiento atraparon por completo la mente de Morgan. Claro, le vendió el panorama completo. Y esa simple planificación organizada, nacida de un deseo ardiente enorme, hizo que Morgan comprara el imperio de Carnegie y naciera la US Steel Corporation. Demostró que si ofreces valor antes de pedir financiamiento, puedes cambiar toda una industria. Es alucinante. Y bueno, ya llegando al final de nuestro análisis, vemos que la ecuación de los textos tiene toda la lógica. La riqueza viene de un deseo sin alternativas. Se blinda con la fe, se alimenta con conocimiento y se ejecuta con una persistencia terca. Pero hay un obstáculo final que siempre es interno. Y quiero dejar a la audiencia con un concepto tremendo de las fuentes. Las 55 coartadas del viejo sí. ¡Uy! El catálogo oficial de las excusas humanas. Ese mero. El texto muestra que somos genios inventando excusas para no avanzar. Si tuviera dinero, si tuviera contactos, si fuera más joven, si la economía ayudara. Cada una es un mecanismo para proteger al ego y no asumir responsabilidad. Tal cual. Pero el texto lanza una metáfora implacable. Imagina que la vida es un gran tablero de ajedrez y tu contrincante es el tiempo. Si dudas en mover tu pieza, o si te escondes detrás de un sí tan solo, el tiempo no te va a esperar. Silenciosamente va a barrer tus piezas del tablero y va a ganar la partida. El tiempo no perdona la indecisión. ¡Qué imagen tan fuerte! Pero es el antídoto perfecto contra la parálisis por análisis. No podemos esperar a que las piezas estén perfectas para jugar. Hay que moverlas hoy mismo, con lo que sabemos, y ajustar en el camino. Y bueno, con esto cerramos el círculo de nuestro análisis de hoy. Queda clarísimo que construir tu propio destino no es como los planos limpios de un edificio. Es caótico, impredecible, pero con la mentalidad correcta, ese caos se convierte en imperios. A todos los que nos acompañaron hoy, muchísimas gracias, de verdad. Recuerden suscribirse al canal, darle like al contenido y activar la campanita para que no se pierdan nuestros próximos análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima.